Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Mi nombre es Pedro Ayala Díaz. Yo soy médico internista del Hospital Baiza. Es para mí un honor nuevamente estar con ustedes y poder compartir la exposición de este tema. Bien, en cuanto a la definición de la pancreatitis aguda, este es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede involucrar tejidos peripancreáticos e inclusive órganos a distancia, ¿no? Es decir, no solamente el páncreas puede inflamarse, sino otros tejidos que a distancia pueden dañarse por el cuadro de una pancreatitis aguda. En cuanto a la patogenia, tenemos que principalmente se debe por una lesión acinar por toxicidad directa o indirecta. Hay una respuesta inflamatoria aguda profunda. Esta lesión acinar va a generar una liberación de sustancias citoquímicas y un deterioro de la secreción de las mismas a nivel pancreático, lo cual va a generar una autodigestión y necrosis pancreática. En cuanto a la etiología, tenemos que principalmente a nivel de Sudamérica es la presencia de cálculos biliares o patología biliar, hasta un 70%. Sin embargo, a nivel del hemisferio norte, generalmente puede llegar solamente a un 35%. Por el contrario, en el hemisferio norte, generalmente las causas de pancreatitis se deben al consumo de alcohol, llegando a ser hasta un 30%. No debemos olvidar que hay fármacos que utilizamos en el día a día que podrían también causar cuadros de pancreatitis. Los más comunes o los más conocidos que pueden causar este cuadro son la furosemida, los diuréticos tiacídicos, los IECAS, la azatioprina, las sulfamidas, el metronidazol, entre otros antibióticos. Las causas obstructivas, entendiéndose por cuadros de obstrucción por litos, sino por obstrucción por tumores, tipo un tumor a nivel de la ampolla de Vater o páncreas divisum, o algún proceso metastásico que esté comprimiendo el páncreas, también podrían producir un cuadro de pancreatitis aguda. Dentro de las causas metabólicas, la más común generalmente no suele dar amilasemia o hiperamilasemia, justamente es cuando se tienen triglicéridos alrededor de más de 1000. Antiguamente o años anteriores se decía que tendría que ser un nivel de triglicéridos más de 1500, pero actualmente se considera que un valor más de 1000 de triglicéridos puede ser ya un factor de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda. No olvidar que existen infecciones que pueden producir el mismo cuadro, como citomegalovirus, parotiditis, virus Epstein-Barr, virus de hepatitis A y tuberculosis, entre otros. Causas más raras, autoinmunes, dentro de las cuales el lupus eritematoso sistémico puede ser una causa de pancreatitis autoinmune. También tenemos causas isquémicas, como el proceso tipo vasculíticos, en el cual no solamente hay inflamación, sino también trombosis de los vasos sanguíneos, lo cual va a generar una isquemia y de manera secundaria un cuadro de pancreatitis aguda. Émbolos de colesterol que se ven generalmente cuando hay ruptura fracturas de huesos largos, en el cual hay émbolos de colesterol que es de la médula misma que finalmente pueden llegar a obstruir. Cuadros más raros de émbolo de colesterol son cuando generalmente se rompe una placa ateromatosa, es un proceso de una dilatación o un stent intracoronario. Y cuadros prolongados de isquemia, como un shock, sea cualquiera sea la causa, pueden producir isquemia a nivel de las arterias mesentéricas, produciendo un cuadro de pancreatitis aguda. Causas traumáticas también no debemos olvidar. Y finalmente, hasta un 15 a 20% nunca tenemos una causa a la cual le atribuimos el título de una pancreatitis idiopática. En cuanto a la clínica, es harto conocido que se va a caracterizar por tener presencia de dolor abdominal intenso, constante, generalmente en epigastrio o en hipocondrio derecho, que puede ser irradiado o no hacia el lado ipsilateral, o sea, hacia el lado derecho, o en forma de cinturón, que es a veces también lo más común. Hay presencia de náuseas, vómitos, distensión abdominal, disminución de los ruidos aéreos. Hay una sensibilidad dolorosa en la palpación y defensa, es decir, existe un peritonismo, pero no peritonitis. Hay un cuadro de ictericia, puede estar acompañado de cuadro de ictericia. Puede haber taquicardia, fiebre. Si el cuadro sigue progresando, puede generar hipotensión, falla orgánica, inclusive lo que se conoce como shock. Además, produce una deshidratación importante
que el paciente puede pasar de un estado de consciente a un cuadro de estupor y finalmente coma. En cuanto al laboratorio, lo que tenemos que recordar que las enzimas del hígado generalmente nos va a dar una cierta etiología. Pueden elevarse todo el espectro de las enzimas del hígado, pero si tenemos generalmente una elevación de TGP más de 3 veces el valor, nos haría sospechar una causa litiásica, al igual también que la elevación de la fosfatasa alcalina y probablemente la GGT. Puede haber también un cuadro de leucocitosis como un reactante de fase aguda y un cuadro de hiperglicemia por todo el cortisol que se libera por este cuadro de dolor. La mayoría de pancreatitis suele consumir calcio en sangre, por lo tanto podríamos encontrar cuadros de hipocalcemia sostenida en el tiempo. Recordar que inclusive la hipercalcemia también puede ser otra causa de pancreatitis, pero durante la pancreatitis se observan niveles disminuidos de calcio. Lo más importante, obviamente, son las enzimas pancreáticas, la cual es la amilasa y la lipasa. La amilasa, antiguamente, bueno, todavía se puede dosar en sangre y hacer lo que se conoce como clearance de amilasa, pero generalmente no se suele utilizar más. Lo que se tiene que hacer es dosar amilasa en sangre. Lo malo es que la amilasa no solo se produce en las células pancreáticas, sino también se producen en varias otras células, como las células salivales, el esófago, entre otras. Por lo que hay múltiples causas de amilasemia. Generalmente suele elevarse entre 2 a 3 horas del inicio del olor y para descender y normalizarse entre 2 a 3 días. Sin embargo, como repito, hay otras causas de elevación de amilasa diferentes de un cuadro de pancreatitis aguda y crónica, como por ejemplo acceso pancreático, pseudoepistepo pancreático, las mismas hepatitis agudas y crónicas, colecistitis aguda, peritonitis, cáncer de ovario, rotura de embarazo ectópico, úlcera péptica, que tiene relación, contigüidad anatómicamente con el páncreas, obstrucción intestinal, entre otros. Hay también procesos no abdominales que van a producir elevación de amilasa sérica. Como digo, la lesión de las glándulas salivales, la misma falla renal, infección por VIH, anorexia nerviosa, macroamilasemia, alcoholismo, entre otros. La mayoría de estos cuadros y la mayoría a veces de cuadros de pancreatitis no suelen elevar más de 2 a 3 veces el valor normal de todas estas causas. En cambio, una pancreatitis aguda sí suelen elevar más de 3 veces el valor de la amilasa, con lo cual vamos a ver más adelante que eso es un criterio para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Además, la amilasa ya no se va a elevar o va a empezar a disminuir después de 72 horas. No se va a elevar cuando hay hipertrigliceridemia, como habíamos mencionado, tampoco cuando se trata de una pancreatitis alcohólica o cuando hay un cuadro de pancreatitis crónica, sea cual sea la causa de esta pancreatitis crónica. Debemos recordar que la magnitud de la elevación de la amilasa no tiene relación con la severidad, ni tampoco la normalización de la amilasa tiene relación con el fin del proceso. O sea, no debemos usar amilasa para hacer este pronóstico del paciente. Es cierto que correlaciona que cuando el paciente tiene una pancreatitis inicial, se eleva la amilasa y que cuando el cuadro se va resolviendo, la amilasa va a ir disminuyendo. Pero yo puedo tener cuadros de amilasa con valores más de 1000 o 1200 y eso no me va a traducir necesariamente en cuadro de pancreatitis más severa. O sea, la amilasa solamente me sirve para el diagnóstico, pero no para pronóstico ni para seguimiento. La lipasa, que es la otra enzima pancreática, es mucho más específica y más sensible que la amilasa. Y lo más importante es que permanece por mucho más tiempo elevada. Esta diferencia de la amilasa se va a elevar entre 4 a 8 horas del inicio del olor y se va a normalizar recién a partir del séptimo, octavo día y podría durar hasta 2 semanas sangre la curva de descenso. Y lo más importante es que la lipasa, como es más específica, podría ser mucho más útiles en situaciones que no conlleven la elevación de la amilasa. Sin embargo, no es perfecta porque también hay causas, tanto como procesos abdominales como no abdominales, que me pueden elevar la lipasa. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, una pancreatitis crónica, la afectación de las vías biliares, una rotura de neurisma aórtico, cuadros de nefrolitiasis, obstrucción intestinal y peritonitis podrían elevarme la amilasa como dentro de las causas de proceso abdominal. Y en los procesos no abdominales, la falla renal, quimioterapia, radioterapia generalmente localizada a nivel abdominal del mesogastrio y algunos fármacos
que me podrían elevar la lipasa sin necesidad de tener asociación con cuadros. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que existen otros parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar ya no tanto en diagnóstico, sino a lo mejor al seguimiento y para toma de decisiones. Por ejemplo, habíamos ya mencionado o adelantado que el valor de la amilasa y la lipasa sérica normalmente debe ser más de 3 veces el valor límite superior de cada laboratorio, como para decir que ese paciente tiene una elevación significativa, compatible probablemente con un cuadro de pancreatitis aguda. Recuerden ustedes, como la pancreatitis es un proceso inflamatorio, se van a elevar los reactantes de fase aguda, entre ellos la proteína C reactiva. Un valor de elevación de proteína C reactiva de más de 150 miligramos por litro al tercer día, iniciado el cuadro de pancreatitis, podría utilizarse como un factor pronóstico en casos agudos graves de pancreatitis. Y esto tiene una recomendación 2A, es decir, que si al tercer día iniciado el cuadro, obviamente por lógica, sigue persistiendo los reactantes de fase aguda, significaría que ese cuadro es bastante inflamatorio. Si hay una elevación del hematocrito a más de 44%, independientemente del día de inicio de la pancreatitis, este per se es un riesgo independiente de factor de necrosis pancreática. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente significaría que esta inflamación va a generar que todo el líquido salga del intravascular al extravascular, haciendo que el hematocrito se concentre y por lo tanto generando o teniendo un factor de riesgo para que se genere el fallo de Owen. Una elevación de urea mayor o igual a 20 también es un factor independiente, predictor de mortalidad. Y recuerden ustedes que la procalcitonina también es un reactante de fase aguda, pero se utiliza generalmente como marcador de infección bacteriana. Ya ustedes recordarán o seguro ya tendrán algo de conocimiento que cuando hay una pancreatitis muy intensa y hay una licuefacción del tejido, estos se pueden necrosar y después de eso se pueden infectar. Justamente la procalcitonina es la prueba de laboratorio más sensible para la detección de infección pancreática. Y los niveles bajos de esta obviamente me suelen alejar la posibilidad de una infección. Es decir, tendría un factor negativo, predictor negativo, para descartar que hay una infección y que esas colecciones sean estériles. ¿De acuerdo? Además, en ausencia de cálculos biliares, o sea, no tengo una etiología biliar de la pancreatitis, o no hay sospecha de alcohol como causa de pancreatitis, se debería dosar generalmente niveles séricos de triglicéridos y de calcio además, porque recuerden que la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia son ambas causas de pancreatitis aguda. Un valor más de 1000 de triglicéridos o de 11.3 milimoles por litro dan a conocer que la etiología sería esta hipertrigliceridemia. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico necesitamos dos de tres de estos hallazgos. Primero, un dolor abdominal típico, característico de pancreatitis, que ya hemos mencionado, una amilasa o lipasa más de 3 veces el valor, o hallazgos típicos o compatibles de pancreatitis aguda en una tomografía o en otro cualquier estudio de imagen que sea ecografía o resonancia. La placa de abdomen simple no te ayuda mucho a decir si es que hay una pancreatitis aguda. Podría encontrarse solamente un signo que se llama el asa centinela, que generalmente no se ve en todos los pacientes, solamente en un 20 a 15% de los mismos. Entonces, de estas tres opciones que tengo, con dolor abdominal, elevación de amilasa o lipasa más de 3 veces el valor, o hallazgos típicos o sugerentes de pancreatitis en un estudio de imagen, si tengo dos de estos tres, tengo el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Con esto, yo ya tengo que empezar el manejo del mismo. ¿Cuándo inicia la pancreatitis? Cuando inicia el primer síntoma de dolor. Y es importante establecer esto porque, como repito, algunos pacientes con pancreatitis a las 48 o 72 horas pueden estar descompensándose. Y entonces tenemos que ver el tiempo generalmente lo más exacto posible porque hay dos picos de mortalidad de pancreatitis. Al inicio y a la semana. Al inicio, obviamente, por toda la cascada inflamatoria. Y a la semana, porque estos pacientes que han tenido una gran pancreatitis, una pancreatitis severa, tienden a tener infecciones de las necrosis pancreáticas. Entonces, hay dos grandes picos de mortalidad, al inicio por toda la cascada y después de la primera semana por infecciones de las necrosis pancreáticas. En cuanto al estudio por imágenes, la ecografía abdominal nos puede ayudar porque una ecografía me sirve para evaluar el árbol biliar como una causa de pancreatitis aguda más que para observar el páncreas en sí.
Es cierto que en una ecografía puedo yo tratar de visualizar el páncreas, aunque a veces es difícil. La tomografía abdominal con contraste me va a servir para ver morfología pancreática y determinar sobre todo severidad. Idealmente deberíamos pedirlo dentro de las 72 a 96 horas del inicio del cuadro. Y la resonancia magnética nuclear va a distinguir, como sirve mejor para visualizar partes blandas o tejidos blandos, va a distinguir mejor la necrosis de fluidos estériles, como los pseudoquistes pancreáticos. Y finalmente, el estudio de imágenes me va a ayudar para ver o estratificar severidad y complicaciones de la misma pancreatitis. La radiografía de abdomen de pie directa y de tórax de frente, como repito, me podrían dar en la radiografía de abdomen lo que se conoce como asa centinela, y en la radiografía de tórax lo que podríamos encontrar es un derrame pleural izquierdo, el cual se reabsorbe después de todo este proceso inflamatorio. Existen, a grandes rasgos, dos grandes tipos de pancreatitis aguda. Una pancreatitis edematosa intersticial, el cual tiene un crecimiento difuso del páncreas debido a edema inflamatorio. Hay un parénquima homogéneo, la grasa peripancreática generalmente es la que muestra los cambios inflamatorios. Hay colecciones líquidas peripancreáticas y los síntomas usualmente se resuelven dentro de la primera semana. Sin embargo, hay un proceso también de una pancreatitis un poco más severa que termina siendo una pancreatitis necrotizante, en el cual afortunadamente se dan en la menor cantidad de pacientes, de 5 a 10% de los mismos. Hay necrosis del parénquima pancreático, del tejido peripancreático, o lo más común es que haya necrosis de ambos tejidos. Y generalmente, como repito, hasta después de una semana de iniciar la enfermedad, podemos considerar el diagnóstico de necrosis pancreática, que si se infecta, como repito, es un gran riesgo de mortalidad. Y finalmente necesitamos obviamente estudios de imágenes para visualizar la necrosis pancreática. Justamente la necrosis pancreática infectada puede permanecer inicialmente estéril o lamentablemente por translocación bacteriana puede convertirse en una necrosis pancreática infectada. No hay correlación absoluta entre la extensión de la necrosis y el riesgo de la infección ni la duración de los síntomas. Hay pacientes que pueden tener una gran necrosis pancreática porque todo el páncreas o gran parte del mismo puede estar destruido y claro, van a quedar con una secuela importante, pero no necesariamente a mayor tamaño significa que hay más riesgo de infección. Es muy raro durante la primera semana y generalmente hay una necesidad de iniciar antibiótico terapia y la posibilidad de requerir drenaje o, en el peor de los casos, cirugía, para una cirugía que se llama necrosectomía pancreática. Sí, en la tomografía hay gas en el tejido pancreático o peripancreático, o cuando la punción de la aguja fina guiada por imagen, que generalmente es guiada por tomografía, es positivo a una coloración de Gram o a un cultivo, obviamente tenemos el diagnóstico de una necrosis pancreática infectada. Y como repito, esto va a incrementar la mortalidad del paciente. ¿Cuál es lo importante de la pancreatitis? Pues descartar que esta no sea grave. Ya tenemos el diagnóstico hecho, es una pancreatitis aguda. Lo que tenemos que descartar es si esta pancreatitis va a ser grave o es grave o no. Obviamente vamos a tener que tener en cuenta la parte terapéutica, la hidratación, monitorización, antibióticos de ser necesario a futuro, oxigenación si es que empieza a haber injuria pulmonar, eso ya me indica un daño secundario de otro órgano por pancreatitis, ver el tema de la nutrición o el pase a una unidad de monitoreo intensivo o unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que tenemos que hacer es investigar y tener estudios comparativos. Para eso se han hecho como estudios donde se comparan grupos de enfermos con la misma gravedad en el mismo momento evolutivo. Obviamente estamos obligados a definir gravedad y complicaciones locales de todas maneras. Lo que nos puede hacer sospechar de que una pancreatitis aguda puede convertirse en severa son primeros signos clínicos. ¿Cuál en primer lugar? Si el paciente es obeso, si el paciente está en extremos de la vida, adultos mayores o en pacientes muy jóvenes, si hay mucha defensa abdominal, si es que hay un gran o un importante derrame pleural izquierdo, o si es que el paciente tiene trastorno de la conciencia. Además, si es que la proteína C reactiva está muy alta, como más de 150, como habíamos dicho el tercer día, o hay una elevación progresiva de la misma en 2 días, si el hematocrito es más de 44%, si la procalcitonina es superior a 0.5%, eso ya me habla obviamente de un punto de corte infeccioso,
Y sobre todo esta procalcitonina elevada en las primeras 24 horas. Radiológicos nuevamente el derrame pleural o líquido libre peritoneal. Esto me puede hacer prender el foco o tener alerta de que esta pancreatitis puede convertirse en severa. Y sobre todo existen escalas de pronósticas, pero lamentablemente las escalas pronósticas ninguna es 100% confiable, por eso es que han creado varias simultáneamente. La escala de Apache 2, por ejemplo, que es la más usada, si tenemos un puntaje mayor a 8, mayor o igual a 8, si hubo un error acá, o la escala anterior antigua Apache 0, mayor a 6, o una escala de Ranson-Glasgow que ya no se usa, mayor a 3 puntos. Cualquiera de estas tres escalas pronósticas me pueden a mí hacer sospechar que esta pancreatitis se está convirtiendo en un cuadro severo. ¿Y cómo defino la pancreatitis aguda severa? La pancreatitis aguda severa se va a asociar a falla orgánica persistente. Y esta falla de orgánica se define generalmente como tres órganos: cardiovascular, respiratoria y o renal. Y lamentablemente tiene una alta mortalidad. Y para definir la pancreatitis aguda severa en la literatura se utilizan principalmente dos escalas. La clasificación basada en determinantes, que se llama PANCREA, ¿de acuerdo? Y la clasificación de Atlanta. Sin embargo, se ha demostrado en varios estudios que ambas son similares para establecer el diagnóstico y severidad de la pancreatitis aguda. Eso es lo que tenemos que descartar, que nuestro paciente que tiene pancreatitis no se convierte en un cuadro severo. Recuerden que nuevamente este paciente que tiene una pancreatitis aguda severa, sobre todo necrosis infectada, tiene mayor riesgo de morir. Y generalmente estos pacientes deberían ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos a la brevedad posible. Entonces, vemos acá las dos definiciones para generar el diagnóstico de pancreatitis aguda severa. Primero revisemos la clasificación de Atlanta del año 2013. Esta clasificación nos dice que se divide en tres: pancreatitis aguda leve, estamos viendo en la primera, en la tabla en la parte superior izquierda. Al medio, en el lado izquierdo, se ve la definición de pancreatitis aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa. La pancreatitis aguda leve, según la clasificación de Atlanta, es la que existe, o pero en la que no hay fallo de órgano, no hay complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis aguda moderadamente severa, esta segunda, se define como una falla orgánica transitoria que demora menos de 48 horas y la presencia de complicaciones locales o sistémicas, pero sin la presencia de falla orgánica persistente. La falla orgánica persistente se define como más de 48 horas, obviamente. Y finalmente, la pancreatitis aguda severa, para la definición de Atlanta, que es del lado izquierdo, se define como la persistencia de uno o más órganos que se encuentren en falla por más de 48 horas. Por el extremo derecho tenemos la clasificación basada en determinantes para clasificar la pancreatitis aguda severa, que como vemos se divide ahora en cuatro, no en tres. La pancreatitis aguda leve se define como que no hay falla de órgano, no hay necrosis peripancreática ni pancreática. La pancreatitis aguda moderada, donde hay falla orgánica transitoria y o además hay necrosis pancreática pero estéril o peripancreática estéril. Esa es la moderada. Para la clasificación basada en determinantes, la pancreatitis aguda severa, que nos interesa, coincide prácticamente con la de Atlanta y nos dice que hay persistencia de falla orgánica o colecciones peripancreáticas o pancreáticas infectadas. Esto me hace la definición según la clasificación basada en determinantes. Y finalmente ponen una clasificación más o un grado de severidad más que le llaman pancreatitis aguda crítica, en el cual hay persistencia de falla de algún órgano y además necrosis pancreática infectada o necrosis peripancreática infectada. Entonces, ambas clasificaciones, la de Atlanta que utilizan más los americanos y la clasificación basada en determinantes que generalmente lo utilizan tanto americanos como europeos, son igual de válidas para clasificar la pancreatitis aguda severa. Entonces, para hacer un resumen, la clasificación de Atlanta en 2013 me dice que la pancreatitis aguda leve es que no hay falla de órgano y no hay complicaciones locales o sistémicas, ¿de acuerdo? Estos pacientes generalmente egresan durante la fase temprana, no requieren estudios de imágenes más importantes y la mortalidad es extremadamente rara. La pancreatitis aguda moderadamente severa es la pancreatitis, obviamente, donde hay una falla orgánica transitoria, ¿de acuerdo?
Y hay complicaciones locales o sistémicas, pero no hay un fallo orgánico persistente, es decir, no demora más o demora menos de 48 horas ese fallo orgánico. Y la pancreatitis aguda severa hay persistencia de falla orgánica con una o más complicaciones locales o sistémicas y generalmente puede dar una mortalidad hasta el 50%. Por la otra parte, la clasificación basada en determinantes de pancreatitis aguda severa no la clasifica en tres como la de Atlanta, sino en cuatro, como habíamos mencionado. Leve, donde no hay necrosis pancreática o peripancreática y no hay falla de órgano. Moderada, donde hay necrosis pancreática o peripancreática estéril y puede haber o no falla orgánica transitoria definida como menos de 48 horas. La pancreatitis aguda severa, que es la que está acá en esta columna, donde hay necrosis infectada o persistencia de falla orgánica. Cualquiera de las dos me hace el diagnóstico de pancreatitis aguda severa. Finalmente, como repito, hay un cuarto estadio que es la pancreatitis crítica, donde existen ambos positivos, una necrosis infectada y además fallo de órgano persistente. Entonces, para determinar el fallo de órgano, la clasificación según determinantes se utiliza como escala, la escala de SOFA, que tiene 6 parámetros. Y obviamente los umbrales para decir que hay falla de órgano son esos tres. Cardiovascular, necesidad de un agente inotrópico, ya hace presencia de falla orgánica. En la parte renal, una creatinina más de 2 ya me da el diagnóstico de falla orgánica, en este caso renal. Y la parte respiratoria, si el PAFI es menor o igual a 300, ya me da un diagnóstico probablemente de una falla orgánica a nivel pulmonar. En cambio, la clasificación de Atlanta requiere o utiliza no la escala de SOFA para determinar falla orgánica, sino utiliza la escala de Marshall. Y la escala de Marshall utiliza un umbral de más de 2 puntos o más para los tres sistemas orgánicos, cardiovascular, renal y respiratorio. Es decir, para definir fallo orgánico, según la clasificación basada en determinantes, utiliza SOFA. Y para la clasificación de Atlanta, utiliza el sistema de Marshall. Ambas definen fallo orgánico persistente como más de 48 horas y fallo orgánico transitorio como menor o igual a 48 horas. Revisemos un poco la escala de Marshall que me dice el diagnóstico de fallo orgánico. Y es esto de acá. El uso de score de Marshall para pancreatitis aguda severa es para definir la presencia de falla de órganos. ¿De cuáles órganos? De estos tres: respiratorio, renal o cardiovascular. Mayor o igual a 2 puntos, ¿de acuerdo? Si es que el paciente tiene un PAFI de 201 a 300, o sea, menor o igual a 300. Una creatinina sérica que va de 1.9 hasta 3.6, ya me da 2 puntos en la parte renal, y en la parte cardiovascular que tenga una presión sistólica menos de 90 o que no responde fluidos. Cualquiera de estos me da 2 puntos y es suficiente para decir que este paciente tiene fallo orgánico, y con lo cual yo ya podría decir que esta pancreatitis es severa. Además, habíamos hablado, aparte del fallo de órgano, que pueden haber complicaciones locales. Y para las complicaciones locales, la mejor guía, por ejemplo, por así decirlo, es la revisión de Atlanta, que clasifica, como repito, en dos grandes grupos las complicaciones: pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis edematosa intersticial es cuando puede ocurrir en las primeras 4 semanas, puede haber una pequeña colección líquida pancreática o peripancreática, que es la que estamos viendo con las puntas de flecha que estoy acá señalando exactamente, y también las flechas donde pueden haber colecciones alrededor del páncreas. Más de 4 semanas, estas colecciones se pueden agrupar y formar lo que se conoce como un pseudoquiste pancreático, el cual podría drenarse de diferentes formas. Las complicaciones locales más severas se tratan de la pancreatitis necrotizante, que si ocurriera en menos de 4 semanas, generalmente es muy aguda, es una lesión necrótica aguda y es bien raro que ocurra una necrosis antes de las primeras 4 semanas, peor aún antes de la primera semana. Pero después de 4 semanas, generalmente lo que podemos encontrar es una necrosis encapsulada, cuyas siglas en inglés es WON, ¿de acuerdo? Esta necrosis que ven acá, que es bastante extensa, de que estoy señalando con el puntero rojo, puede infectarse por la misma translocación bacteriana. Entonces, para clasificar la gravedad, es preferible utilizar páncreas, la clasificación basada en determinantes, pero repito, la de Atlanta también es buena. Pero sin embargo, para describir complicaciones locales, creemos que, o yo creo al menos que la revisión de Atlanta es más específica,
porque obviamente me habla de colecciones líquidas, que es esta de atrás, según la pancreatitis edematosa intersticial o la pancreatitis necrotizante. Entonces, para gravedad podríamos utilizar la escala basada en determinantes y para definir las complicaciones locales, la revisión de Atlanta es bastante buena. Existe además un índice de severidad tomográfico, recuerdo que es el índice de Baltasar, que utiliza el score de Baltasar para ver qué tanta probabilidad hay de fallecer por un cuadro de pancreatitis aguda. Este índice tomográfico de severidad fue hecho en el año 1990 y utiliza lo que ven acá en la tabla roja, el score de Baltasar, que clasifica según la pancreatitis de A hasta la E, siendo A páncreas normal, B, un enlargamiento o agrandamiento pancreático, un Baltasar C, una inflamación pancreática y o de la grasa peripancreática. Baltasar D es una colección peripancreática simple y Baltasar E cuando hay dos o más colecciones de fluidos y aire y o además aire retroperitoneal. Repito, lo que está en este cuadrado rojo es el score de Baltasar que todos conocen. Sin embargo, si a este score de Baltasar le doy un puntaje, además, de manera subjetiva, el radiólogo ve en la tomografía qué porcentaje hay de necrosis y también le asigno un puntaje, y si yo sumo los dos, voy a tener lo que se conoce como el índice de severidad. Este porcentaje de necrosis, como repito, generalmente es mucho más subjetivo. Si no hay necrosis de 0 puntos y obviamente es un páncreas uniformemente alargado o con contraste, menos de 30% le da un puntaje de 2 y obviamente no hay digamos, un enlargamiento importante en el páncreas y sobre todo en la cabeza del páncreas. Pero así sucesivamente, si el puntaje de necrosis da de 30 a 50% de todo el páncreas, le asigno 4 puntos y si es más de la mitad del páncreas, le doy 6 puntos. Sumando el cuadrado rojo y el cuadrado azul, voy a obtener el cuadrado morado, que es el índice de severidad pancreática, en donde obviamente a mayor número de índice de severidad voy a tener mayor mortalidad. El punto de corte es a partir de 4. A partir de 4 en este índice de severidad, es decir, yo tengo 4 a más puntos, ya tengo más de un tercio de posibilidad de morir. Casi 33% simplemente de morir si es que tengo de 4 a más puntos. Y peor aún si tengo entre 7 a 10 puntos, ¿no? Pero 4 puntos a más lo puedo obtener, por ejemplo, si tengo un Baltasar D y finalmente una necrosis menos de 30%. Baltasar D me da 3 puntos y una necrosis del 30% o menos me da 2 puntos. Ahí nada más tengo 5 puntos y por esos 5 puntos me ubicaría con una mortalidad del 35% porque se encuentra entre 4 a 6. Entonces, este índice tomográfico todavía nos indica a nosotros o nos da una pista de qué paciente tiene lamentablemente más chance de fallecer. Para el tratamiento hay 5 pilares básicos. Primero, prevenir la hipoxia y por lo cual hay que ver la necesidad, si es que el paciente requiere o no, el uso de oxígeno. 2, fluidoterapia, solución fisiológica, aunque las nuevas guías o recomendaciones dan que es mejor el lactato de Ringer que las soluciones cristaloides, pero bueno, como acá no tenemos en todos los hospitales lactato de Ringer, podríamos seguir utilizando la solución fisiológica, que es el cloruro, al 0.9%. Además, calmar el dolor con morfina o, o además y opiáceos, porque obviamente se creía que estos podrían cerrar el esfínter de hoy, pero no, se ha demostrado que no es así. Y finalmente un control metabólico del calcio, del potasio, magnesio, sodio, entre otros. La verdad es que no hay un tratamiento específico, pero lo interesante es que a lo largo del tiempo ha cambiado las guías de tratamiento. Por ejemplo, el Colegio Americano de Gastroenterología, en la guía de 2013, que también se basa en los criterios de Atlanta, por ejemplo, nos pone lo siguiente. Tenemos que ser agresivos con la hidratación. Esto vamos a darnos cuenta que ya no se da más, no es ser tampoco tan agresivas en la hidratación. Hasta el año 2019 se decía que seguía tener que ser agresivos, es decir, pasar entre 250 a 500 mililitros por hora de solución cristaloide isotónica, que debería ser dado a todos los pacientes, excepto que tengan alguna complicación cardiovascular, renal o existan otras comorbilidades existentes, ¿de acuerdo? Y que esta hidratación debería darse entre las primeras 12 a 24 horas.
Obviamente el paciente que tiene una severa depresión de volumen va a tener taquicardia, hipotensión, y a estos inclusive se le podría dar más de una vez bolos repetidos según necesidad del paciente. Lo que sigue, digamos, manteniéndose hasta el día de hoy es que el lactato de Ringer podría ser la solución isotónica más preferida o mejor tolerada o la que demuestra menor riesgo de complicaciones en los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, era en el 2013. Sin embargo, voy a adelantarme un ratito acá. Ahora, digamos, las recomendaciones actuales, desde el 2019 en adelante, generalmente, tenemos que administrar una cantidad de fluidos moderados, ya no 250 o 500 mililitros, sino probablemente a una dosis de 10 mililitros por kilo en bolo, en caso de hipovolemia, seguido probablemente de una dosis de 1.5 mililitros por kilo de hora y de preferencia utilizar el lactato de Ringer. O sea, la idea de ser agresivo en las primeras horas ahora está decayendo un poco, aunque también uno tiene que situarse en el escenario de cada paciente. Voy a retroceder otra vez para seguir viendo la parte de hidratación. Y otra cosa interesante de la guía del 2013, que es del Colegio Americano y que todavía no hay una actualización, es acerca del uso de antibióticos, en el cual los antibióticos no deberían ser utilizados de manera profiláctica, así la necrosis pancreática sea bastante extensa. ¿De acuerdo? El uso de antibióticos en necrosis estériles no debería darse nuevamente, porque obviamente no es lo recomendable. Lo que sí tendríamos que considerar que esta necrosis ya no está estéril cuando entre el día 7 al 10 de hospitalización vemos que el paciente empieza a desmejorar. En todo caso, lo que tendríamos que hacer, según las guías anteriores, es una punción guiada por tomografía para tinción de Gram y cultivo para guiar el uso o el inicio de antibióticos. ¿Y qué antibióticos usar? Está también acá subrayado. De preferencia carbapenems, en segundo lugar quinolonas, y metronidazol en tercer lugar. En ese orden decreciente podría ser la necesidad, digamos, de inicio de terapia antibiótica si es que sospecho de una necrosis pancreática. Esto todavía se sigue manteniendo. Por ejemplo, acá nos dice que la profilaxis antibiótica pre, post y post antibióticos no se recomienda todavía. Solo dar antibióticos cuando se tenga certeza de que esa necrosis pancreática esté infectada. Para complementar, la nutrición se sigue manteniendo las mismas recomendaciones que debería ser dada en demanda y lo más pronto posible, dependiendo obviamente de la mejoría del paciente. Y el manejo del olor es una aproximación multimodal. Podría utilizar desde AINES, otros analgésicos opioides o no opioides, simplemente para ir calmando el olor. Y si con eso no calmar el olor, inclusive en casos extremos, podría utilizar anestesia o analgesia epidural. Nuevamente para el 2023, desde el 2019, se siguen considerando las carbapenems como primera línea de tratamiento antibiótico empírico y de tratamiento antibiótico ya confirmado para necrosis pancreática infectada. Si la necrosis está infectada, actualmente se recomienda dejar en último escalón el tratamiento quirúrgico o inclusive el tratamiento de drenaje, porque se ha demostrado con estos pacientes que se dan antibióticos, la gran mayoría tiende por reabsorberse si es que están infectados. Sin embargo, si el cuadro es muy severo, la infección es muy grande y se ha infectado, lo más probable es que este cuadro no resuelva solo con antibióticos. Y para el abordaje y drenaje de estas necrosis pancreáticas, no necesariamente el primer paso es la cirugía, es decir, no necesariamente es la necrosectomía pancreática, sino que podrían utilizar drenajes a través del estómago o drenajes guiados por ecografía según la evaluación de cada paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, digamos, son los nuevos conceptos de manejo de pancreatitis aguda que uno tendría que conocer. Para redondear la idea, la profilaxis en antibióticos, si ustedes tengan necrosis grande y extensa, no está indicada hasta que no existe una evidencia clara de una infección. ¿Cuándo dar antibióticos? Solo cuando está infectada. Por lo cual, nuevamente repito, es con una punción con aguja fina guiada por tomografía y el tratamiento mínimo debería ser 3 a más semanas con la posibilidad o necesidad de debridamiento. Puede ser percutáneo o quirúrgico. ¿De acuerdo? El tratamiento de elección sigue siendo los carbapenems. Y finalmente, para el soporte nutricional, el cual es muy importante, se siguen manteniendo las mismas guías que el año 2003, ¿no?
La alimentación oral debería ser usada lo más pronto posible si es que el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos y el dolor está mucho más calmado. ¿Qué dieta empezar? Como señala acá, una dieta muy baja en grasa. Puede ser tan seguro como el inicio de una dieta líquida. Y lo más interesante es de que, obviamente, la nutrición enteral se recomienda para prevenir complicaciones infecciosas. El inicio de la nutrición enteral es importante porque esto previene la transmisión bacteriana. Y nuevamente se mantiene el hecho de que el dar alimentación por una sonda nasogástrica es igual que dar alimentación por una sonda nasoyeyunal. Es decir, la sonda que va de la nariz al estómago y dar nutrición por ahí es lo mismo que la alimentación que dar de la sonda hasta el yeyuno. Tienen igual eficacia y seguridad. Y eso todavía se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Para la prevención de recurrencia de pancreatitis aguda biliar, la colecistectomía se recomienda durante la hospitalización o dentro del mes del alta, pero generalmente va a depender de la institución médica más que de otra cosa. Entonces, debemos reconocer que la pancreatitis aguda es un proceso o una condición dinámica y evolutiva y su severidad puede cambiar en el transcurso de la enfermedad. Por eso es importante estar monitorizando al paciente. Finalmente, los puntos de incertidumbre es que hay que consensuar una clasificación de gravedad orientada a la toma precoz de decisiones. Se precisan de nuevos y más marcadores pronósticos que sean más precisos, que solamente manteniendo un valor elevado predictivo negativo incrementen el valor predictivo positivo. Se debería perfilar la mejor pauta de fluidoterapia en pacientes con pancreatitis aguda, que, como repito, antiguamente era abundante y precoz, basado en objetivos claros, o una más conservadora, para evitar complicaciones respiratorias. Y también se deben precisar nuevos estudios sobre el tratamiento de la necrosis pancreática infectada mediante técnicas mínimamente invasivas, además de investigar nuevos fármacos específicos que mejoren el pronóstico de esta enfermedad. Y por último, el papel de la zona nasogástrica de fácil instauración frente a la nasoyeyunal en la pancreatitis aguda grave se ha demostrado que hasta el momento siguen teniendo igual efectividad y seguridad en los pacientes. Este es el tema del día de hoy. Si es que ustedes tuvieran alguna duda o pregunta, por favor, no duden en escribirme a mi correo que se encuentra aquí, pedro.ayala@gmail.com. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la atención y un fuerte abrazo.